Story time de cómo me enteré, por razones de la vida que quién sabe qué, que al final mi novio terminó siendo mi primo, güey. De verdad que es súper turbio, ¿eh? Pues bueno, manas, la historia comienza cuando tenía unos 14 años, decido unirme a los Scouts, ¿no? Pero la única condición que me dieron mis papás es que si yo entraba a los Scouts no podía estar con absolutamente nadie. Por el hecho de que cuando íbamos a acampar, pues mis papás no querían que vaya a dormirme con mi novio, ¿no? Obviamente si es que lo iba a tener y pues ellos me prohibieron totalmente de tener algún tipo de relación o cualquier cosa. Pero pues obviamente como aquí la niña es súper desobediente, se terminó enamorando de un güey que se llamaba Santiago. Santiago era un nuevo integrante como yo, entonces por esa razón nos terminamos haciendo amigos y al final después de salir algunas veces pues nos terminamos haciendo novios, ¿no? Pero éramos novios en secreto obviamente porque pues no quería que mis papás se enteraran por nada del mundo de que yo estaba con él. Lo bueno de tener una relación con Santiago en los Scouts era que no teníamos mucho la necesidad pues de salir obviamente, ¿no? Porque nos veíamos diario en los Scouts. Así que obviamente por esa razón mis papás desconfiaban súper menos en que yo tenía un novio en los Scouts y que pues yo estaba con él, ¿no? Así que eso obviamente anuló cualquier posibilidad de que mis papás se dieran cuenta de con quién realmente yo estaba y que yo pues me diera cuenta también, ¿no? Una de las cosas que siempre, pero siempre se me hacían raras, pero a las cuales nunca les prestaba atención, era que siempre mis papás tenían un evento familiar, ponte que un sábado o un domingo, Santiago también lo tenía, güey, también iba. Era que siempre que teníamos un evento familiar por parte del lado de mi papá, Santiago también lo tenía la misma noche, güey. Obviamente a esto yo le prestaba cero atención porque no me imaginaba algo así, en mi cabecita pues obviamente no entraba. Y la razón por la cual yo jamás asistía a los eventos familiares de parte de mi papá era que mis primos se quedaban a dormir esas noches en mi casa ya que ninguno quería ir. Porque pues bueno, eran puros adultos y todo eso, ¿no? Entonces se quedaban a hacer pijama de mi casa. Pasó el tiempo, yo ya tenía como unos 3 meses con Santiago y pues la relación iba bien, mal, todo normal, ¿no? Como cualquier otra relación. Hasta que un fin de semana mi papá me dijo que íbamos a asistir a una fiesta de una tía y que ninguno de mis primos podía venir a quedarse en la casa, ya que esa tía iba a viajar a otro país y pues teníamos que despedirla a todos, ¿no? No podíamos simplemente quedarnos a hacer la pijamada y dejar que la tía se vaya sin siquiera vernos. Toda esta despedida para mi tía se iba a organizar pues un sábado, ¿no? Como cualquier otro. Pero Santiago no me dijo nada, ni de que iba a salir, ni que tenía una fiesta, un evento familiar, él no me dijo absolutamente nada. Pero el problema fue que como él no me dijo nada, yo tampoco le avisé. Como yo no solía salir con mis papás, pues tampoco solía decirle mucho de mi vida a él. Aparte también era porque llevábamos bastante poco tiempo y pues como que no daba a hablarle de esas cosas aún. Pero pues pasaron los días y pues llegó el sábado obviamente, ¿no? Y yo ya me había listado para ir a la fiesta de despedida de mi tía. Me puse un vestido, unos tacones, me arreglé bien bonita y partimos a la fiesta con mis papás, ¿no? Llegamos al lugar y pues que era tremendo fiestón, había gente corriendo por todo lado, mis primos, comida. La verdad que es que la fiesta estaba mil, pero me dio una pena tener que haberla arruinado esa noche por culpa de lo siguiente que estaba por pasar. Pues con mis papás estuvimos obviamente sentados un momento en la mesa comiendo hasta que en uno de esos ratos pues a mí obviamente me dio ganas de ir al baño, ¿no? Entonces me dirigí al baño y fui, me senté, después me puse a arreglarme los retoques en el maquillaje, cuando de repente que volteo hacia mi izquierda y a quién veo parado en la puerta. Era Santiago, güey, estaba parado en la puerta, ni siquiera me estaba mirando, solamente estaba inclinado en la puerta, no sé, parado supongo, ¿no? Y pues obviamente me di cuenta que era él por los zapatos que llevaba y aparte por su cabello, güey, se notaba de lejos que era Santiago. Entonces, güey, que me acerco a él, le toco el hombro y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, ¿no? Le digo, ¿qué haces aquí? Él al verme se sorprende totalmente, güey, igual que yo estábamos como que, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y pues él me dice que sus papás la habían traído y que no sabía de quién era la fiesta ni nada, que solamente la habían traído así ese momento porque los había invitado a última hora la persona que organizó todo. Entonces él y yo nos quedamos hablando poquito, ¿no? De todo lo que estaba pasando y pues obviamente nos pusimos a hablar de nosotros. Porque pensamos que era una pura casualidad y que no era lo que estaba pasando. Así que entre charla y charla pues nos encerramos en un baño y nos pusimos a dar unos besitos, ¿no? Como cualquier novio haría. O bueno, eso supongo.
Pero lamentablemente como una quiesmensa se tardó yo creo como media hora en el baño ahí dándote besitos, charlando con mi novio porque pues obviamente yo estaba feliz de que mi novio esté ahí. Para mí la noche se me había arreglado totalmente. Obviamente aún mis papás no sabían que él era mi novio, pero tampoco creo que se lo estaban esperando. Entonces mientras estábamos en el baño encerrados hablando, besándonos y todo eso, que mi papá me empieza a llamar al teléfono. Y me empieza obviamente a mandar muchos mensajes diciéndome que dónde estaba, que por qué estaba tardando tanto. Y pues obviamente yo le respondí que estaba bien, que en un momento venía, que tenía un problema en el estómago, ¿no? Yo me inventaba cualquier cosa. Entonces después de eso estuvimos como unos 20 minutos más en el baño hasta que empiezan a tocar la puerta, pero como si hubiera un terremoto, güey. Mi papá empieza a tocar la puerta y empieza a decir, Laura, Laura, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y yo pues obviamente que le digo que sí, ¿no? Y se calmó un poco, pero después otra vez empezó a tocar la puerta. Lo peor de todo es que no podía hablar con Santiago porque mi papá me iba a escuchar, estaba afuera, estaba escuchando todo lo que hacía. Así que empecé a hablarle al celular de Santiago que estaba al lado mío para que lea lo que le estaba diciendo. Le dije que teníamos que esperar a que mi papá se cansara y que se vaya, pero en ese momento los dos teníamos las almas en blanco. Estábamos totalmente asustados, no sabíamos qué hacer, estábamos casi llorando. Pues obviamente mi papá se empezó a alterar, pero que muchísimo más, empezó a tocar la puerta, empezó a decirme que le abra, que ya estaba literalmente como una hora, y lo acepto, estaba casi como una hora ya encerrada con Santiago. Hasta que hubo un momento que ya no pudimos más, mi papá me obligó a abrir la puerta y pues que me llevo la sorpresita, ¿no? Yo ya estaba por decirle y presentarle que era mi novio, que nos encontramos por casualidad y que me disculpe, ¿no? Que había cometido un error de encerrarme con él, pero que pues no pasaba nada. Cuando de repente que Santiago y mi papá se quedan mirando pero como si fueran estatuas. Obviamente mi labial estaba totalmente corrido y el labial de él también estaba corrido de par en par, así que no teníamos cómo excusarnos. Entonces entre que mi papá y Santiago se quedan mirándose así, yo les digo que qué pasaba, que si se conocían, qué estaba pasando. Cuando de la nada solamente Santiago se le escucha salir un leve susurro que decía, ¿Tío José? Y pues que en ese momento me quedé en blanco totalmente, no sabía qué pensar. Mi papá de la nada que empezó a corretear a Santiago de par en par. Le empezó a decir no sé qué cosas que ni siquiera me quiero acordar, pero que toda la fiesta se empezó a volcar hacia nosotros. Todos mis tíos agarraron a mi papá de las espaldas, ¿no? Y ocultaron a Santiago en uno de los cuartos. Yo todavía no podía entender qué era lo que estaba pasando, si era solamente por el hecho de que era mi novio, de dónde lo conocía, güey, yo no entendía nada. Hasta que por fin vino mi querida madre a aclararme mis queridísimas dudas. Vino gritándome, llorando y diciéndome que Santiago era mi primo, que lo habían conocido en una de las fiestas familiares y que incluso mi mamá había bailado con él porque pues obviamente era su tía, ¿no? Y habían bailado una que otra canción. Yo no lo podía creer, me tiré en ese momento al pasto porque era una fiesta con pues césped y me tiré al césped y no podía parar de llorar. Aparte de sentirme totalmente avergonzada, pues me sentía mal, güey, era mi primo, ¿qué podía hacer? ¿Cómo me podía sentir? Pues todo se fue calmando un poquito más, ¿no? Pero pues mi llanto no, eso era lo que nunca se calmaba. Así que en uno de esos momentos que Santiago sale del cuarto donde estaba y se va con sus papás y emprenden viaje y mi papá solamente estaba todavía tirando por todo lado, ¿no? Sentada en una silla, mi mamá que estaba mirándome y yo seguía llorando. Todos mis tíos me miraban con una cara de desprecio que no saben cómo ni quién era yo. Pues así como se llevaron a Santiago, me llevaron a mí, mis papás a mi casa, no me hablaron en todo el viaje, pues me encerraron en mi cuarto y me dijeron que reflexione lo que había hecho y lo que está pasando ahora con la familia. Eran casi las 4 de la mañana, güey. Santiago me había bloqueado, pero de todo lado, se los juro, de absolutamente todo lado. Pero que de la nada me llega un mensaje al celular, ¿no? Uno de los normales y me dice, terminamos. Solamente terminamos con un punto al final. En ese momento que me puse a llorar porque ni siquiera me dejó responderle, me bloqueó del celular, me bloqueó del todo lado, no sabía qué hacer, güey. Al final era muy incómodo, era mi primo, ¿no? Entonces yo no me imaginaba nada. Pues mis papás que me sacaron pero en chinga de los scouts, no me volvieron a hablar casi 2 meses, pero pues al final todo se solucionó, lo solucionamos con sus papás, pero eso sí, a Santiago y a mí no nos dejaron vernos, pero nunca más en la vida.
Y pues así terminó lamentablemente mi historia con Santiago, güey. Una historia pero que súper turbia y que tuvo un final demasiado triste, ¿eh? Ni siquiera me dejó despedirme. Pero hasta creo que le quitaron su celular y cambiaron de número para que yo no lo busque más. Y ni siquiera era que yo lo quería buscar, güey. Solamente quería decirle que lo sentía, que no sabía que era mi primo. Y pues nada, ya acabó todo. Espero que le vaya bien y que pues nunca tengamos que pasar por algo similar o lo mismo.